A Blake no le gustaban los baños. Bueno, vale, eso no fue del todo exacto. No le gustaba sumergirse. Las orejas de gato que se asentaban en la parte superior de la cabeza eran difíciles de quitar del agua. A los 4 años, una se le inundó y se infectó, y fue horrible. Una experiencia que esperaba no volver a repetir. Y la sensación de estar bajo el agua fue como estar envuelto. Podía ser aterrador, pero también reconfortante. Daba un poco de miedo sumergirse en la oscuridad. Aunque Faunus tuviera visión en la oscuridad, no cambiaba el hecho de que todo se volvía en escala de grises. Mayormente. A veces, aún se veían algunos matices de color. Pero estaba en una especie de caja. Brillaba con un verde tenue y suave mientras flotaba en ella, respirando profundamente mientras su cabello flotaba en serenos mechones negros a su alrededor. Aturdida, de repente se dio cuenta de que estaba bajo el agua y contuvo la respiración. Una mano voló frente a su cara para cubrir su boca y nariz mientras flotaba y se acurrucaba en una bola. Sus piernas se hundieron instantáneamente cuando lo hizo, provocando que su cabeza golpeara contra el techo de su caja. Ella dejó escapar un grito de dolor, amortiguado por el líquido. Entonces se dio cuenta de que podía respirar el líquido. ¿Qué? Pero, amarillo. Tenía que ser amarillo. Blake dejó escapar una risa nerviosa, amortiguada por el líquido. Espera. Sus pantalones cortos eran diferentes a los de la última vez. Recordó que tenía la vejiga apretada cuando los Grimm la atacaron y se sonrojó horrorizada. Ella le rogaba a cualquier dios que la escuchara que no se hubiera hecho pis delante de su amiga, que no estaba para nada enamorada de ella, sino que era solo una especie de linda amiga. Su camisa era la misma, solo que sus pantalones cortos no. Ella soltó una risa débil mientras se rendía mentalmente. Eso era todo. Blake iba a quedarse en esta caja para siempre, esperando a que el líquido la ahogara. Al diablo con el líquido respirable. Su cabeza hacía suaves golpes contra una almohada cuadrada de aspecto gelatinoso mientras golpeaba su cabeza contra ella. MMRGHLG. Blake se quedó paralizado al oír un gemido proveniente del exterior de la caja. Se escuchó un bostezo y un sollozo. Ah. Se oyó un grito de emoción fuera de la caja. No, 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 no. Amarillo. Amarillo, despierta. No, 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 no. MMMGH. ¿Y Jan? Buenos días. No, Blake está despierto. Tu máquina dice estado de alerta. ¿Está consciente? Blake. Gracias a Dios que tu madre tiene el mismo tipo de sangre. Déjame abrir el molde. Blake parpadeó. Grupo sanguíneo. ¿Por qué importaba? Sintió un poco de succión debajo de ella drenando algo del líquido respirable momentos antes de que la tapa de la caja en la que estaba se abriera con una bisagra. Su mano se extendió para agarrar el borde, pero un agarre fuerte la agarró por su muñeca medio flácida y resbaladiza y la sacó en un abrazo. El aura de Jaune brilló contra ella, con especias de vino y fruta fragante. Ella podía sentir la suya propia, podía sentir su aura. Intentó expresar su sorpresa y emoción, pero en lugar de palabras, tosió un líquido viscoso, húmedo y rosado. Salió de su boca y cubrió la espalda de Jaune, derramándose sobre él y al suelo. Jan estalló en carcajadas cuando Blake quiso meterse en el agujero más cercano y. Se tambaleó al caer hacia atrás, sintiendo como si hubiera hecho un pequeño salto a través del espacio. Su espalda aterrizó contra algo metálico y firme, mientras una sombra negra, hecha de su aura, quedó en los brazos de Jaune. Estaba confundida, sobre todo porque Jaune parecía de repente tremendamente incómodo. Blake intentó ponerse de pie, pero sus piernas estaban mucho más pesadas de lo que recordaba, luchando como un cervatillo por la disonancia. Ella quería arrastrarse más bajo sus sábanas, luchando contra sus manos resbaladizas y la suave superficie de metal de la cosa de moho de la que había salido. Déjame ayudarte a levantarte. Jaune extendió la mano, sin aceptar un no por respuesta, mientras rodeaba al extraño clon que ella había dejado atrás. Todavía vestía su ceñido traje de escamas, solo que le faltaban las piezas de armadura afiladas y puntiagudas. Ahora parecía más un agente secreto peculiar que un caballero oscuro.
Y la espalda estaba cubierta de su baba de vómito. Blake se sonrojó cuando ella tomó su mano esta vez. Yang se unió para ayudarla a levantarse, agarrando su otra mano. Yang también parecía haber estado llorando y no haber dormido muy bien en absoluto, con el cabello atado en una cola alta con su costosa cinta naranja y negra. Vas a tener problemas para caminar un tiempo, advirtió Jaune. Me aseguré de que tus nuevas piernas fueran lo más ligeras posible, pero teniendo en cuenta el crecimiento y la simulación de expansión ósea para el futuro, aún será un poco incómodo aquí y allá. Ah, vale, Blake parpadeó. Piernas nuevas. Yang se movió torpemente mientras sus dedos comenzaron a pasar nerviosamente por su larga cola de caballo, su cabello estaba tirado sobre su hombro para que la chica jugueteara nerviosamente con él. Y, la puerta de la habitación detrás de ellos se abrió mientras Mama Kali, cansada, entró con una bandeja de bocadillos y tazas de té. Niños, será mejor que seáis, Blake. Mi bebé. El plato fue arrojado a un lado cuando su madre saltó para abrazarla, inundando el rostro de Blake con tantos besos que se sintió abrumada en un instante. Mamá. Mis amigos están aquí. Ah. Yo también te quiero, basta. Ella levantó a Blake en un fuerte abrazo, aunque tardó un poco más de lo normal en levantarlo. Oh, estoy tan agradecida de que estés viva. Volvió a bajar a Blake y la miró a los ojos con amor. Luego envolvió a Jaune y a Yang en su pecho mientras comenzaba a llenarles el rostro de besos también. Y gracias a ambos por quedarse al lado de mi hija. A ti, especialmente a Jaune, te pagaremos, de verdad. No. Ningún pago. Blake es mi amigo, la amistad no tiene precio. Protestó Jaune de inmediato. Para nada. Mamá Kali rió al sentir un cálido cariño por Blake. De hecho, era una frase de un libro que había compartido con Jaune por mensajes. Uno de los que él había respondido con más entusiasmo era un cuento de 3 cazadores llamado Los 3 baladistas. Bueno, si hay algo que podamos hacer para que tu estancia sea más cómoda, dilo, ¿de acuerdo? Sí, señora. Aunque resulte vergonzoso admitirlo. Sí, señora. Y compartirás cama con Blake. Sima espera. Mamá no. Blake se sonrojó cuando su mamá Kali se rió de alegría mientras salía bailando de la habitación. Ira, querida. Nuestro angelito ha despertado. Blake terminó pasando por una experiencia similar una vez que su papá se acercó a verla, el hombre grande la levantó y se negó a bajarla durante 5 minutos completos hasta que Jaune dijo que tendría que verificar que estuviera completamente adaptada a sus nuevas piernas antes de pasar a cualquier otra cosa. Pasaron algunos momentos más de caos, Jaune logró vaciar su baba de vómito y drenar el líquido de sus orejas de faunus, antes de que a Jaune y Blake se les permitiera algo de privacidad mientras él terminaba algunos controles finales. Blake le tocó el muslo. Se movía más de lo que recordaba. Fue divertido. Todavía lo sentía normal, todavía. Un poco más pesado, se sentía bien. Simplemente se veía un poco diferente de lo que recordaba. Ella lo pinchó otra vez. Y otra vez. Parece tan real, se maravilló mientras Jaune pasaba una especie de escáner sobre sus rodillas. Lo único extraño en sus rodillas era que en ese momento no tenían ningún tipo de arrugas. Sí, dijo, haciendo sonar la P. Va a ser más pesado de lo que recuerdas, y tu centro de gravedad estará más bajo. Lo hice lo más ligero posible, pero tuve que tener en cuenta que vas a crecer y ajusté los huesos para que se expandieran a tu altura esperada, así que eso terminó añadiendo algo de peso. Probablemente tendremos que reemplazarlos cada 2 años, pase lo que pase. Blake tragó saliva. Recordó las declaraciones del especialista Noire de que las prótesis y el trabajo de Jaune no tenían precio en esos momentos. Eso la hizo moverse incómodamente. Me preocupan un poco las tapas expansibles de la parte superior de los fémures artificiales. Si causan demasiado desgaste y daño a la cavidad pélvica, tendremos que reforzarlas en el futuro. Por lo demás, todo parece estar bien. Los nervios artificiales están conectados, la piel de ángel se ha injertado sin problemas y las fibras musculares artificiales de Valkyria están sincronizadas y ajustadas para la expansión ósea durante los próximos 2 años. ¿Cuánto?
Tú tampoco, gruñó Jaune. Blake, somos amigos. Si acaso, es culpa mía por no haberte quitado de en medio, no es tu culpa. Se apresuró a corregir. Él no tenía la culpa, ni tampoco Adán. ¿Dónde estaba Adán? No es mi culpa. Jaune parecía irritado, consigo mismo, no con ella. No es mi culpa que mi amiga perdiera las piernas y tuviera que seguir un rastro de clones enterrados en la arena mientras intentaba escapar arrastrándose. Tenía aura. Ayudé a matar al excavador, debería haber, Blake no recordaba haber hecho eso, pero se dio cuenta de por qué Jaune se había sentido tan incómodo cuando ella se había deformado hacia atrás con un clon en sus brazos. Oh, no. Debió sentirse horrible cuando ella, inconscientemente, huyó de él. Blake se arrojó a sus brazos, avergonzada por la acción, con la cara enrojecida. Pero él seguiría divagando si ella no lo interrumpía. Además, era una forma de disculparse sin palabras. Nadie controla a los Grimm. Lo abrazó sintiendo como sus brazos la rodeaban la espalda con consuelo. No es tu culpa. Así lo parece. Murmuró contra su cuello y cabello, provocando que su piel vibrara con la vibración de su voz. No es tu culpa, aseguró. Me ayudaste a salvarme. Me diste nuevas piernas. Creo que hiciste todo lo que pudiste. Jaune dejó escapar una risa ahogada. Siempre podría haber hecho más. Somos niños. Blake negó con la cabeza, acurrucándose en su cuello, sintiendo su aura cálida contra la suya. Tengo suerte respiró hondo, temblorosa, de estar viva. Y, un largo silbido interrumpió la fiesta de lástima de los dos hombres cuando la adorable y sonriente cara de satisfacción de Yang Xiaolong tomó una foto en su pergamino. ¿Hace calor aquí o simplemente? Yan. Blake saltó para intentar arrebatarle el pergamino, pero sus piernas, más poderosas, y la fuerza combinada de su aura, se sobrepasaron y se estrellaron de cara contra el marco de la puerta. Su aura destelló con un humo morado oscuro y negro. ¡Ay! Devuélveme eso. Tendrás que perseguirme, gatita. Yan sonrió, agitando los brazos mientras corría a toda velocidad por el pasillo. Yang Xiaolong. Rugió Blake, avergonzado e iracundo, mientras ella se abalanzaba hacia adelante, desviándose hacia un lado y clavando su nuevo pie descalzo en las paredes de adobe de la mansión Belladonna, rebotando como una bola de pinball por los pasillos mientras perseguía a su amiga, que reía a carcajadas. Oye. Tranquilo. Nosotras no. Blake no pudo oír el resto de las palabras de Jaune mientras perseguía a Yan. Puede que Yam haya tenido su aura por más tiempo, pero Blake había sido más rápido cuando se conocieron, y solo fue superado por su amiga humana cuando comenzó a entrenar con su madre. Ahora, Blake sintió una extraña risita de euforia escaparse de sus labios. Ella era veloz. Podía correr. Yang dobló una esquina, con la intención de bajar las escaleras. Blake conocía un atajo. Obviamente, nunca lo habría hecho antes. No estaba loca. Pero ahora, saltó por un arco abierto hacia el patio central, sus pies deslizándose por la corteza de la palmera. Extendió los brazos para mantener el equilibrio, no estaba acostumbrada a movimientos tan extremos, pero tener a Aura la hacía sentir que podía hacer cualquier cosa. Podía sentir el chirrido de la corteza, pero no sentía ningún dolor, ya fuera por la naturaleza de sus nuevas piernas o por Aura, o por ambas. Sus padres le habían advertido que, una vez que desbloqueara su aura, tendría que mantener la calma porque no sería invencible. Que había niños que habían resultado heridos por ello. Finalmente comprendió por qué intentaban enseñarle eso. Aura se sintió increíble. Como un gato montés, se abalanzó sobre Yan, que acababa de bajar las escaleras, con una expresión de pánico genuino en su rostro. ¡Guau! Pero Yan tenía más entrenamiento, deslizándose por las escaleras, haciendo que Blake cayera con algo de dolor contra los escalones redondeados. Pero Blake había jugado toda su vida con los niños más rudos de menajería y trabajaba en el fan. Ella podía jugar rudo. Ella se dio la vuelta, plantó sus pies contra el fondo de la escalera y saltó hacia Yan, esta vez derribando a su amiga rubia al suelo. «Dame eso». «Ah. Blake. Eso me hace cosquillas, para». «Blake».
Blake detuvo su lucha improvisada con Jan, una mano sobre el hombro de la chica humana, la otra agarrando la muñeca de Jan, que sostenía un pergamino atlasean de aspecto costoso. Una de sus nuevas piernas se enroscó alrededor de la de Jan, mientras que la otra se extendió flexiblemente hacia adelante, con los dedos enterrados en la axila de su amiga que sostenía el pergamino, moviendo sus nuevos dedos suaves y lisos y sus uñas artificiales. Ilia. ¿Podrías ser mi amiga y conseguirme ese pergamino de la mano de este traidor? Ilia. Esperé contigo a Blake. Tomamos un helado juntos, somos amigos, ¿verdad? Jan forcejeó con Blake, riendo a carcajadas mientras Blake hundía los dedos de los pies en su axila. Ja 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 ja. Blake no, por favor. Ilia simplemente sacó silenciosamente el pergamino de los dedos flácidos de Jan. ¿Qué es todo esto que está pasando? Ilia simplemente borró la foto silenciosamente mientras la miraba. Ah, espera. Gritaron las dos chicas que estaban en el suelo. Blake en cierto modo quería una copia, tal vez o tal vez no fuera necesaria. Ella tosió mientras se levantaba nuevamente, sintiendo que su torso se balanceaba un poco hacia atrás, aunque sus piernas no se movieron en absoluto, al estar más pesadas de lo que deberían haber estado. En realidad, sus glúteos y abdominales se sentían un poco tensos por el trabajo extra que sus glúteos y músculos centrales tenían que realizar para mover sus piernas más pesadas. ¿No sería eso un dolor de crecimiento? Ilia simplemente arrojó el pergamino de Jan a la chica rubia que todavía estaba tendida en el suelo, sus escamas de camaleón brillaban en tonos morados, amarillos y luego rosados mientras envolvía a Blake en un gran abrazo. Blake se rió mientras abrazaba a su amiga de la infancia. Me alegro de que estés bien. Ilia suspiró en el abrazo. Fue aterrador. Pero ya estoy bien. Blake no quería pensar en lo que había pasado. Habían ocurrido demasiadas cosas en tan poco tiempo. ¿Y tú? ¿Estuvo todo bien con tu familia? Resultó que estaba ayudando a la señora Ark con la compra. Nora y Ren también estaban allí y tenían armas para ahuyentar a los Grimm más pequeños, incluso con munición de entrenamiento básica. La señora Ark se encargó de todo lo que se acercara demasiado con un mandoble de luz dura. Ilia rió débilmente mientras retrocedía. Tuve suerte. Mis padres también están bien, pero mucha gente resultó herida, pero por alguna razón nadie murió. Las madres de Jan y Ruby son muy fuertes. Maldita sea. Sonrió Jan, rodando sobre sus hombros y poniéndose de pie con un suave movimiento. Mis mamás son las mejores. Ilia asintió con una sonrisa. Son increíbles. ¿Sabemos quién era el manco? Dicen que alguien oyó que él fue quien erigió el muro gigante alrededor de Menagerie. Ese fue el momento en el que Jaune entró, su traje de escamas ondulando mientras caminaba. Ese era mi hermano mayor Juniper. Exclamó orgulloso. Ilia simplemente le dirigió una mirada poco impresionada. Tarareó, sin creerle. Claro, tu amigo imaginario es el cazador manco. Blake y Jan simplemente intercambiaron contacto visual. ¿No les pidió Jaune que guardaran en secreto todo lo de Juniper? ¿O se suponía que solo era esa extraña tarjeta dorada? Jaune simplemente hizo pucheros. Nadie me cree. Suspiró. Bueno. Eso fue extraño. Oh. Blake sabía lo que hacía. Presentaba la verdad de una forma que hacía que la gente no le creyera. Escondiéndose en el absurdo. Había libros que ella leía donde los héroes y villanos hacían lo mismo. Quienquiera que fuera, evadió Blake, sin duda es un héroe. Jaune se animó ante el cumplido y movió la cola con entusiasmo. Sí. Genial, añadió Jan con naturalidad, sonriendo mientras las orejas de Jaune se erguían y se balanceaban de satisfacción. ¡Qué cabrón! Blake rió entre dientes. Todavía no le gustaban los perros, pero ver a Jaune meneando la cola con entusiasmo le resultaba agradable. Kali tarareó mientras revolvía la olla grande, su oreja de gato derecha se movió hacia atrás cuando una ráfaga de vapor la hizo cosquillas. Ella miró por la ventana de la cocina hacia los gigantescos rizos de hielo que se arremolinaban en la distancia junto a la granja solar. Contra toda lógica, la cosa aún no se había derretido. Ni daba señales de hacerlo.
El excavador, la mayor preocupación y amenaza para la casa de las fieras, estaba congelado dentro del permafrost, como si lo hubiera engullido un maremoto congelado en el tiempo. El Grim había comenzado a disolverse, con fragmentos negros que se filtraban en el hielo, como si hubiera comenzado a disolverse pero no pudiera. Eso significaba que, de alguna manera, Menagerie tenía actualmente al único Grim conservado en existencia. ¿No fue ese un curioso giro del destino? Gira había enviado casi inmediatamente fotografías a cualquier investigador que pudiera dedicarles su tiempo y estaba seguro de que sería otro ángulo de ataque para que Menagerie ganara legitimidad para el futuro. Y como beneficio adicional, casi como si tuvieran miedo de que algo similar les sucediera, otros Grimm se mantenían alejados de los desiertos del norte donde se encontraba la gigantesca estructura de hielo. Por suerte, la posición de la estructura de hielo rizado, según el pequeño genio que Jaune había declarado, probablemente desviaría más luz solar directamente hacia la granja solar, mientras asistía al tratamiento de los heridos, vigilaba al molde que albergaba a su hija y ayudaba a asegurar la granja solar. De hecho, tal vez el chico trabajaba demasiado. Necesitaba más descanso y relajación. Un pequeño rayo de esperanza congelado según el niño genio. Aún así, era cierto que soportaba demasiadas responsabilidades para un niño. Así que, para vigilarlo mejor y asegurarse de que el pequeño héroe no se esforzara demasiado, convenció a Gira para que ayudara a hacer más espacio en la mansión para que los Ark y el matrimonio Rosebranwen pudieran quedarse con sus hijos. De todos modos, el Defiant Blue se sentía menos seguro con lo que había hackeado y corrompido sus sistemas. Y el fiasco diplomático con el Siren Ferry fue un asunto completamente diferente que se abordaría más adelante. Honestamente, tenían suficiente espacio para albergar a ambas familias completas si, desde el principio, hubieran reconvertido algunos salones en viviendas temporales. Su querido esposo estaba siendo demasiado protector con su angelito. Ella pensó que su corazón se detendría cuando Jaune trajo a su hija de nuevo a sus brazos. Le había aplicado algo para detener la hemorragia, pero a su bebé le faltaban las piernas desde la parte superior del muslo hacia abajo. Como resultado del ataque de los madrigueros. Kali casi se había desmayado, solo pensaba que su ángel la necesitaba para seguir adelante. El resto de los niños, así como el inconsciente especialista Noire de Atlas, quien aparentemente había luchado contra una de las cabezas gemelas hasta detenerla, estaban todos en un montón de trineos que el niño había atado con cuerda, arrastrándolos con pura fuerza de voluntad. El niño que había cumplido 7 años hacía poco, todo mientras lleva a su hija en brazos. Ciertamente parecía un pequeño héroe entonces, incluso cuando parecía un engendro dorado de Grimm. Supuso que el chico debe haber pensado que se veía atrevido y genial, pero las cuchillas adicionales innecesarias y las púas en la espalda solo daban la impresión de un Grimm, sin importar cómo lo hubiera pintado con oro y verde. Aún así, ese fue el chico que salvó la vida de su hija. Y ella parecía bastante enamorada. Por supuesto, podría ser solo un amor pasajero de la infancia, pero Kali tenía la sensación de que las posibilidades de ese tipo de conexión casual podrían haber pasado en este punto con el salvavidas y todo eso. Por lo menos, probablemente no se le pasaría hasta que fuese un adolescente. Ella había sido igual con Gira cuando la salvó de un Beowulf siendo joven. Kali decidió que, al crecer, se casaría con Gira en ese mismo instante. Lo había anhelado durante años. Casi no sucedió ya que ella creció y tuvo muchos pretendientes y Gira comenzó a distanciarse a medida que empezó a formar el colmillo. Fue necesario que en una fiesta al azar en la que ambos estaban por casualidad cuando ella se topó con él socializando, que borracha e impulsivamente se abalanzara sobre él y eso fue lo que dio inicio a su relación. A los recuerdos. Kali volvió a remover la gran olla de estofado mientras sus pensamientos volvían a las consecuencias del ataque de los Grimm. Jaune acababa de prometer que lo arreglaría todo y empujó a Black hacia un gigantesco artefacto metálico morado sin más explicaciones. Con la seguridad que tienen los niños, asumiendo que todos entenderían su razonamiento. Parecía sospechosamente un ataúd. Ese diseño no le hacía ningún favor. De verdad. Aunque Gira parecía estar a punto de asesinar a alguien, Jaune simplemente explicó con calma que era una especie de quirófano portátil para sus prótesis.
El mismo dispositivo que había usado para salvar a Summer Rose hacía casi un año. Y al oír su nombre desde la otra habitación, la alegre mujer de cabello blanco apareció para preguntar qué estaba pasando. Ella estaba feliz de tranquilizarlos a ambos, afirmando que Jaune efectivamente le había dado una nueva oportunidad a su vida, y se rió como si eso fuera gracioso. La verdad es que todos los cazadores y cazadoras más fuertes eran un poco raros a veces. Kali simplemente asumió que eran solo mecanismos de defensa ante los horrores que enfrentaron contra los Grimm. Y después de sus acciones para ayudar a proteger Menagerie, no tuvieron más opción que darle el beneficio de la duda. No es que el chico no tuviera esa deuda desde el principio, pero era su hija. No se les podía culpar por estar preocupados de todas formas. Sin embargo, Kali necesitaba donar sangre, ya que a Jaune le había llevado un tiempo encontrar a su hija en la arena tras el ataque del excavador. Su presión arterial había bajado y había perdido una gran cantidad de médula ósea para generar más sangre de forma natural. Ella se había conectado al Mo voluntariamente por un tiempo mientras este transfería su sangre a su hija interior. Ahora su hija caminaba. Con sus propias, sus nuevas piernas. Incluso había captado un poco de su persecución a su amiga Yan cuando ella, por todos los dioses, saltó del segundo piso, se deslizó por un árbol y se abalanzó sobre su amiga en la escalera. Kali acababa de ir a buscar unas patatas adicionales al sótano, ciertamente no buscaba sufrir más ataques cardíacos. Había una razón por la que ella y Gira esperaban hasta que tuviera 10 años para desbloquear su aura. Los niños podían ser muy imprudentes. Ahora los hacía aún más imprudentes. Pero ver que Blake estaba tan lleno de vida todavía y caminando le hizo llorar un poco de felicidad. Y mientras Jan apoyaba la recuperación de Blake sin salir de la habitación donde se encontraba el molde, Jaune había estado ayudando a lidiar con los heridos durante el día, pasando sus noches junto al molde, ocasionalmente acompañado por sus hermanos adoptivos Ren y Nora. Había ofrecido una especie de bebida milagrosa para quienes necesitaban remendar lo suficiente para estabilizarse, aunque se habían acabado su limitada reserva de 2 docenas de botellas bastante rápido. Sin duda, ganaron tiempo para los heridos más graves. El resto de heridos necesitaban atención directa y Menagerie solo contaba en esos momentos con 3 médicos, uno era un especialista en partos y pediatría que no pudo ayudar por el dolor de la pérdida de su marido y otro había resultado herido y no podía ayudar. Así que solo Jaune y el doctor Spinel, el único médico que les quedaba en condiciones, habían estado atendiendo a los heridos, mientras que los voluntarios se encargaban de tareas sencillas, como cambiar vendajes y esterilizar objetos y heridas. Jaune solo regresó para comer y dormir en la sala de Mo durante una semana. Kali Belladonna deseó poder decir que no hubo víctimas reales, pero a pesar de la terrible situación, solo se registraron 7 muertes. Francamente, fue un pequeño milagro en sí mismo. Eran un asentamiento sin murallas, acorralado por los Grimm tanto por tierra como por mar. Fue como un cuento de hadas que hubieran sobrevivido tan intactos. Y afortunadamente lo peor ya había pasado. A pesar de que su artilugio fabricador se había roto y se había convertido en parte del glaciar de Menagerie, afortunadamente Jaune tenía uno de repuesto, el pequeño adicto al trabajo. Y así, el trabajo de expansión del parque solar avanzaba exponencialmente ahora que se estaba reconstruyendo tanta infraestructura. Ahora se reconstruían más casas, pero con electricidad adecuada, ahora que su asentamiento podía permitirse proporcionar más energía a todos. Además, a precios irrisorios. Gratis durante unos meses para quienes ayudaran a reparar edificios o a ampliar el parque solar. Fue un incentivo eficaz que ayudó a una rápida reconstrucción. Jaune incluso ayudó ocasionalmente a acelerar la limpieza de la destrucción, succionando grandes pilas de escombros de los edificios rotos con su semblance y apilando los materiales reutilizables en montones para que los constructores pudieran acceder a ellos. Era un chico trabajador y serio. Sin duda, un buen yerno, aunque Sugira se quejara de que nadie era lo suficientemente bueno para su ángel. Sin duda tendría competencia con su amiga Yan. Kali estaba bastante segura de que a la humana le gustaba Jaune, pero aún no había asimilado que se había enamorado de él. Quizás siguiera el ejemplo de sus madres y aprendiera a compartir.
¿Quién sabe? De cualquier manera, la potencial vida amorosa de su hija se convertiría en su nueva y adorable comedia romántica favorita. Eso era algo de lo que Callie estaba segura. Blake se sintió fatal. Ella siempre estaba dispuesta a esforzarse, sin importar lo que fuera, cuando se trataba de las cosas que le apasionaban. Pero odiaba el sudor que ello conllevaba, incluso si la sensación de satisfacción que proporcionaba el trabajo duro podía ser agradable. Pero le dolían el estómago y las nalgas. Los músculos, claro. Le dolían los músculos de las nalgas y el estómago. Nunca sintió las piernas tan pesadas. El ejercicio intenso lo empeoraba ahora. Ella yacía a la sombra de una palmera, recuperándose de su acondicionamiento físico, mientras observaba a los otros niños entrenar. Ella le dio las gracias a Ruby, mientras le traía a Blake una taza de agua fría. La niña menor cumplió 5 años recientemente durante el tiempo que estuvieron separados. Aunque Ruby todavía se colgaba del lomo de Jaune y le acariciaba las orejas si tenía oportunidad, definitivamente había crecido un poco físicamente. Un cachorro de lobo gris de peluche colgaba de su cintura, su nuevo juguete favorito. La hermana menor de Jam se rió entre dientes mientras se arrodillaba, permitiendo que Blake le diera algunas palmaditas en la cabeza desde su lugar en el suelo, y luego se alejó para buscar más agua para los otros niños. Nora, a pesar de estar siempre llena de vida y energía, carecía de la resistencia necesaria para mantener su energía inagotable durante largos entrenamientos cardiovasculares intensivos. A diferencia de Blake, a quien Jaune obligó, órdenes del médico, a tumbarse para recuperarse, la pelirroja caminaba lentamente en pequeños círculos mientras recuperaba el aliento. Su evidente amor platónico, Ren, su compañero adoptivo Ark, aunque Ren conservó su nombre original, desconocía todos los detalles, apenas le seguía el ritmo, sudando copiosamente mientras respiraba con más fuerza que los demás niños. Con el pelo negro y un mechón rosa loto pegado a la frente, corría con determinación. Raven Branwen estaba trotando hacia atrás mientras establecía el ritmo mínimo, sin dejar que ningún niño corriera más lento que ella, obligando a cualquiera que comenzara a quedarse atrás a seguirlo ir a la sombra. Ella fue quien obligó a Nora a detenerse, pues ya no estaba a la altura de sus expectativas. Y a pesar de llevar su uniforme completo de mercenaria, apenas sudaba. Hablando de eso, ya aparecían atuendos similares en la Casa de las Fieras tras la defensa de la ciudad por Parabellum. Parte de lo recaudado se destinaba a pagar a los miembros de Parabellum de Branwen por su ayuda en la ciudad, mientras disfrutaban de los pocos lujos tropicales que la ciudad podía ofrecer. Al parecer, la mayoría disfrutaba de la playa y recibía varios masajes. Muchos masajes. Blake no entendía por qué tantos mercenarios de Raven enfatizaban tanto los masajes, a menudo con gestos de desaprobación. ¿De verdad se sentían tan bien? Aún así, era notable que Raven apenas sudara. Ahora podía mantener una protección contra el ambiente, ya fuera frío o calor, pero no contra el esfuerzo interno. Al parecer, no se estaba sobrecalentando por la cantidad de ejercicio que realizaba. Eso simplemente significaba que para la cazadora este nivel de ejercicio realmente no significaba nada. Ren apenas lo alcanzaba, pero mantenía el ritmo con férrea determinación. Blake vio que Nora lo miraba tímidamente de reojo. ¡Qué tierno! Adam mantenía el ritmo por delante de los dos. Siempre había entrenado con la milicia y era fuerte gracias a su infancia como minero. Además, como a veces no había mucho que hacer en Menagerie, recibía lecciones regularmente de uno de los pocos cazadores fauno retirados de la isla. Pero estaba claro que nunca lo habían presionado tanto como Raven los estaba presionando. Aún así, se desempeñaba bien. Quizás porque era 4 años mayor. Blake descubrió que su mirada se desviaba hacia la forma de sus pantorrillas, que se estiraban contra su piel tersa mientras corría por la pista improvisada. Bueno, entonces entendía a qué se referían las otras chicas de su edad, cuando decían que Adam tenía bonitas piernas. Ya lo entendía un poco. Blake sintió que Ilya se movía a su lado, mientras su amiga dormía la siesta a la sombra con ella. Blake lo había visto realizar sprints cortos explosivos antes, y definitivamente era allí donde residía su fortaleza, pero su resistencia al correr durante más tiempo tampoco parecía ser algo para despreciar.
Pero de alguna manera frente a él, después de haber superado al resto de los niños 3 veces, estaba Jan quemando su aura con Burn, causando que olas de aura flotaran desde su cabello dorado como calor, mientras trataba de seguir el ritmo de Jaune, mientras el niño alentaba a Jan a mantener su velocidad e intensidad actuales con respiraciones cortas tensas por el esfuerzo. Jaune sin duda podía superar a Jan si saltaba. A pesar de que sus rasgos de conejo fauno no tenían nada que ver con sus piernas, aparentemente podía saltar distancias y alturas inhumanas con facilidad, lo que hacía que su velocidad de salto fuera incluso mayor que la de carrera. Pero Jan podría mantener el ritmo siempre y cuando no hiciera trampa con esos monstruosos saltos. Blake se rió entre dientes cuando vio a los rubios competitivos correr otra vuelta a toda velocidad, superando a Ren y Adam una última vez antes de que Jan finalmente se agotara. Su aura se agotó casi por completo. Ella se había cansado demasiado y comenzó a desplomarse. Jaune abrazó a Jan con una risa mientras detenía su caída, lo que hizo que Blake recordara cómo Jaune se había arrastrado hasta la sombra cuando su propio cuerpo cedió antes que sus nuevas piernas. Fue reconfortante sentir el aura de Jaune, cálida y ansiosa, picante y dulce, con sabor como siempre a bayas de enebro, mientras la llevaba a la sombra cuando Blake no había podido seguirle el ritmo. A diferencia de Nora, a ella le ordenaron que descansara completamente boca arriba, ya que incluso con el dolor del ácido láctico, los músculos que había trabajado efectivamente habían sido diferentes a los demás y no podían simplemente caminar hasta allí dadas sus circunstancias específicas. Además, era la que tenía menos acondicionamiento físico del grupo en ese momento. Blake estaba seguro de que Jan ahora disfrutaba de la misma sensación reconfortante del aura de Jaune mientras ayudaba a sostener el peso de Jan, sosteniendo uno de sus brazos sobre su hombro, una mano en su muñeca y la otra en su cintura. Jan llevaba el cabello recogido, pero la chica pálida estaba roja por el esfuerzo y cubierta de una fina capa de sudor mientras Jaune la ayudaba a ponerse a la sombra. Blake siempre sentía curiosidad por saber que Jan no se había bronceado a pesar de haber pasado casi un mes entero en la casa de las fieras. Al parecer Aura también se protegía de los rayos del sol y nunca se bronceaba del todo. Blake no estaba muy bronceada, pasaba mucho tiempo en interiores, pero tenía un bronceado leve y saludable, pero le dijeron que su aura haría que palideciera con el tiempo. Ella no estaba segura de cómo sentirse al respecto. Jan tomó el vaso de agua de Ruby, mientras Jaune le daba una cariñosa palmadita en la cabeza en lugar de su hermana, todavía ayudando a sostener las piernas temblorosas de Jan. Ruby se rió y corrió a buscar otro vaso de agua para Jaune. Jan lentamente dejó el agarre de apoyo de Jaune mientras presionaba las palmas de sus manos en la parte posterior de su cintura, enderezando su espalda y dando algunos pasos lentos y temblorosos, mientras caminaba con cautela en pequeños círculos con respiraciones profundas y lentas. Jaune esperó pacientemente que Ruby le trajera agua, tomando algunos pequeños sorbos antes de devolvérsela y pedirle que la guardara para él. Blake se rió entre dientes cuando vio a Jaune rebotar sobre las puntas de los pies, con el traje de escamas brillando debajo de sus pantalones cortos y camisa de algodón sueltos, y reincorporarse a la sesión de acondicionamiento cardiovascular. Ella observó con cariño cómo ahora él se quedaba con Adam, manteniendo el ritmo y conversando mientras corrían. El niño mayor simplemente gruñía en tono positivo o negativo mientras corrían uno al lado del otro. Blake se alegraba de que sus dos amigos más cercanos se llevaran bien. O, al menos, como ella esperaba. Adam seguía algo distante, pero se había tomado muy en serio no poder protegerla, tomándoselo tan a pecho como Jaune. Afirmó que le debía algo por haberla salvado y empezó a ser un poco más amable con Jaune. Solo un poco, claro. Eso fue mucho para Adam, que todavía veía a Jaune como alguien que no era uno de los suyos. Blake aún no estaba segura de qué había sucedido al final. Simplemente asumió que Juniper era responsable de que todos sobrevivieran, y qué lástima que el hermano mayor imaginario fuera real, para el glaciar gigante que ahora era un nuevo elemento indestructible de Menagerie. Ya se estaba convirtiendo en una especie de zona de descanso extraña para quienes soportaban el calor, ya que la gigantesca estructura de hielo era como un extraño aire acondicionado gigante. De hecho, la especialista Noire pasaba mucho tiempo allí en su tiempo libre, afirmando que su frescor le recordaba a Atlas.
Jaune no quería hablar mucho sobre el tema y se quedaba callado cuando ella lo mencionaba, por lo que dejó de pedir detalles del incidente que le había costado las piernas otra vez. Pero Jaune fue quien los arrastró de vuelta al final. El único que permaneció consciente hasta el final. Así que la verdad probablemente moriría con su silencio. Pero eso bastó para que Adam asumiera la responsabilidad de sus heridas. Había estado más tiempo con Blake para ayudarla con asuntos cotidianos y había empezado a entrenar con Jaune. Observó cómo los dos chicos se acercaban, recuperando el aliento, bebiendo agua y refrescándose. Sabía que, después de que Adam se recuperara, empezarían a entrenar. Jaune comenzó a hacer algunos estiramientos casualmente que le recordaron a Blake la gimnasia que Mama Kali le estaba enseñando desde que salió del molde hace aproximadamente una semana. Entonces Blake hizo una mueca. Jaune. Lucha contra mí. Vernal Branwen, adoptada por el clan mercenario de Raven, sin parentesco biológico, se levantó de su hamaca, sin haberse unido a ellos para el ejercicio. Ella afirmó que ya había entrenado con el resto de los mercenarios de la señora Branwen todo el tiempo y se suponía que este sería su tiempo libre. Vamos. Vamos a entrenar. La marimacho ligeramente bronceada con mejillas ligeramente regordetas, metió la mano en sus fundas laterales y sacó un par de espadas de chakram mientras corría en dirección a Jaune. Un par de brazaletes SMG encajaron en su posición en sus antebrazos. Blake entrecerró los ojos hacia la chica grosera mientras lanzaba sus chakrams hacia adelante sin obtener una respuesta de su amiga. Jaune simplemente giró esquivando uno de los chakrams mientras movía sus manos. Una lanza normal giratoria con un eje de metal sólido, a diferencia de sus armas habituales más bonitas y ornamentadas, apareció mientras giraba en un círculo detrás de él mientras se giraba, alejando el segundo chakram. Jan gruñó detrás de ella, la oreja de gato izquierda de Blake se movió al ritmo del sonido de su mejor amigo humano. ¿Realmente eran mejores amigos ahora? No. Mientras se acercaba al lado de Blake. Es tan grosera, se quejó Jan. No sé por qué mamá cuervo la deja actuar así. Los chakrams regresaron a las manos de Vernal por algún método que Blake no pudo ver, aunque se veía un tenue destello en el aire. ¿Cables? Jaune se rió mientras se agachaba bajo las balas de entrenamiento de Vernal. Deberían ser balas de entrenamiento, pero conociendo a Vernal, podrían haber sido balas reales, mientras giraba todo su cuerpo como un resorte que se desenrolla, lanzando su lanza hacia adelante, su mano todavía alrededor del asta de su lanza, rompiendo con un agarre mortal cerca del final de la culata, matando el impulso de la estocada mientras golpeaba a Vernal hacia atrás. A mí tampoco me gusta, asintió Blake. Es muy grosera. Vernal recibió un golpe rozando la estocada posterior mientras acribillaba a Jaune con ráfagas de sus brazaletes. Jaune solo recibió uno o dos golpes contra su aura al rebotar hacia arriba. Su figura saltó en un poderoso ataque aéreo que se elevó unos 2 metros por encima de Vernal, con su larga lanza de acero azotando mientras saltaba boca abajo, golpeando los brazos de Vernal y desviando su puntería hacia un lado. La lanza giró de nuevo mientras bloqueaba los disparos de Vernal, girando y atacando nuevamente. Vernal dejó que la lanza atravesara los bucles de sus chakrams, tirándolos en direcciones opuestas, girando para intentar desarmar a Jaune, haciendo una sonrisa triunfante mientras, por primera vez, habiendo emboscado a Jaune durante casi una semana seguida en este punto, lo desarmaba. ¿Qué? Escupió Jan sorprendido. Y el pie de Jaune aterrizó en la cara de Vernal, retorciéndose como si fuera una mano, haciéndola perder el equilibrio. La tiró hacia atrás y la envió rodando hacia el árbol donde colgaba su hamaca. Blake rió disimuladamente. Se lo merece. Simplemente dejó que lo desarmara. Jan, por otro lado, se enfureció, aunque la comisura de su labio se curvó al ver a Vernal perder. Todavía no lo he logrado. ¿Qué demonios, Jaune? ¿Eso es lo que te molesta? Blake rió con incredulidad, sintiendo a Ilia inclinarse a su lado mientras dormía, con la cabeza apoyada en el hombro de Blake. Jan se quejó de que Blake lo entendería cuando le permitieran comenzar a entrenar y Blake observó cómo Jaune ayudaba a levantar a Vernal, aunque ahora la chica se negaba a devolverle su lanza. Mía por conquista. Vernal sostuvo obstinadamente la lanza contra su pecho. Soy yo quien ganó.
Jaune levantó las manos con incredulidad. Bernal esbozó una sonrisa que no le gustó a Blake. Era cómplice y feliz. A Blake no le gustaba esa sonrisa y no sabía por qué. Sí, ganaste. Me derrotaste. Ella asintió con una sonrisa. ¿Qué quieres? ¿Qué por ganar? Bernal se encogió de hombros. Seguro. ¿Agua? No sé. Bernal se dio la vuelta, tomando la lanza de Jaune con ella mientras corría a buscar un vaso de agua para Jaune de la mesa de refrigerios que Summer y Ruby estaban atendiendo juntas. La cazadora estaba jugando con su hija mientras lo hacían. Realmente no me gusta, murmuró Blake. Sus ojos color ámbar se entrecerraron mientras observaba a Bernal sonreírle con confianza a Jaune, quien bebió el vaso de agua que ella le había conseguido, con su lanza sostenida detrás de su espalda, como si estuviera rehén en un fuerte agarre. Es literalmente la peor, asintió Jan con el ceño fruncido junto a ella.